Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, te saluda Pablo Martini desde Quito, Ecuador, sirviendo junto con mi familia hace más de 25 años como pastor y como misionero, y también coordinando el ministerio Una Pausa en tu Vida. Quiero compartirte la lectura del libro de los Hechos, capítulo 10. Desde el verso 1 dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Y alguien dijo, y con razón, que este libro de los Hechos de los Apóstoles debería haber sido llamado mejor el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque no solamente en este capítulo, sino en todo el libro vemos cómo el Espíritu Santo está moviendo las conexiones, las diferentes conexiones, para que Dios regule el avance de este incipiente cristianismo a nivel mundial. Y claramente acá se pueden ver diferentes líneas de conexión. En primer lugar, tenemos a un Dios de gracia que está conectado con Cornelio. Ahí lo leímos en el versículo 4. Dios ha recibido tus oraciones y tus ofrendas, tus obras de beneficencia como una ofrenda. Un Dios de gracia que estaba comenzando a enseñarle a todos que el evangelio no era solamente para los judíos. Qué lindo que en estas conexiones siempre sea Dios el que toma la iniciativa, ¿verdad? Pero también tenemos otro nivel de conexiones, que es la conexión de Cornelio con Dios. Y es digno de elogio la vida piadosa que llevaba este hombre, a pesar de ser romano, con todo el materialismo, la crueldad y el paganismo que caracterizaban a esta cultura. Había un hombre que tenía una conexión directa con Dios y con los demás. Con Dios, dice el versículo 2, que hacía muchas oraciones constantemente y muchas limosnas. Y más adelante dice el versículo 2 también que con su familia él estaba dedicado a servir a Dios. Así que su vida de piedad también había influenciado al resto de su familia. No solamente su familia. Cuando Pedro llega, nos adelantamos un poquito a la lectura, ahí en el versículo 24, dice que Cornelio había reunido a parientes, amigos, a vecinos. Dice el versículo 7 que él envió a un soldado piadoso que seguramente había sido impactado por el testimonio de Cornelio y también se había acercado a la vida de piedad. O sea, un hombre que estaba conectado con Dios y como consecuencia de esa conexión con Dios, conectado con los demás. Y podemos también agregar una línea de conexión, después si seguís la lectura del Espíritu Santo con Pedro, que aparte le habla y le dice que acepte la invitación de Cornelio. Pero todas estas movidas del Espíritu Santo muchas veces pueden ser desaprovechadas por nuestros prejuicios. Pedro podría haberse perdido la oportunidad de ser quien abra el evangelio a los gentiles si hubiese dicho: no, yo como judío no puedo pisar la casa de un gentil.
Y Dios estaba obrando este gran milagro de la expansión del Evangelio en todo el mundo. Y sabes una cosa, muchas veces nosotros quedamos fuera del mover del Espíritu Santo, de los milagros de Dios por nuestros prejuicios. Cornelio podría haber dicho, ¿qué voy a mandar a llamar a un judío? Pedro podría haber dicho, ¿cómo voy a entrar a casa de un romano? Simón el curtidor que le hospedaba podría haber dicho, ¿cómo voy a hospedar a este discípulo de Jesús que lo están persiguiendo? Inclusive si vos mirás en el capítulo siguiente, en el capítulo 11, ya los prejuicios dicen presente y se arma un lío terrible ahí en la iglesia de Jerusalén. El Señor fue muy claro en Mateo capítulo 5, después lo podés leer, versos 44 y 45, al decir que nosotros tenemos que amar a las personas como queremos que las personas nos amen a nosotros. Y el amor debe regir nuestras acciones. 1 Corintios 16, 14 dice, hagan todo con amor. Nosotros no somos quienes para juzgar el valor de otra persona. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 5, no juzguéis nada antes de tiempo. Así que, querido hermano, hermana, no te consideres mejor que el otro. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Que mis prejuicios no me dejen afuera del banquete de Dios, del banquete de su gracia, del milagro de la expansión del Evangelio. Que dejemos el valor de cada persona como juicio exclusivo de Dios y nosotros, con humildad, consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos y sirvámosle con el amor de Jesús, con el ejemplo de Jesús, en conexión directa con el Espíritu Santo, que es el que nos marca los pasos a seguir. Te mando un abrazo muy pero muy grande y que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.